Bully Magnets presenta. En 1933, Adolf Hitler ascendió al poder. Su retórica brutal y sus métodos de mano dura aplastaron a la oposición y ganó la simpatía del pueblo alemán, que tras la Primera Guerra Mundial pasaba por una de sus peores crisis políticas y económicas a causa de las duras imposiciones del Tratado de Versalles. Apenas en sus primeros años, Hitler demostró que la virulencia de sus palabras y el extremismo de sus ideas no eran puro cuento. Alemania abandonó la Liga de las Naciones en 1935 y empezó a violar las restricciones del tratado. Inició una carrera armamentística que anticipaba las intenciones de guerra. Incluso se permitió ampliar su territorio, como con la anexión de Austria en 1938. Eso sin contar que sus discursos de supremacía racial y la eliminación de lo que consideraban humanos inferiores, como negros, gitanos, homosexuales y judíos, era cada vez más vocal. Uno pensaría que era muy evidente lo que iba a pasar, pero lo cierto es que en su momento muchos no creyeron que Hitler escalaría la situación. Podemos confiar en el honor, moderación y buena voluntad de los nazis. Creo. Es cierto que con la historia es muy fácil emitir juicios de valor. A toro pasado, es sencillo ver los desenlaces de los conflictos humanos, pero cuando ocurren en el presente, las cosas no suelen ser tan claras. El problema es que tomar la decisión incorrecta, incluso cuando todo parecía claro como el agua, puede manchar para siempre un legado. Y eso fue lo que le pasó al personaje del que quiero contarles hoy, el primer ministro británico Neville Chamberlain, mejor conocido como ser el pobre diablo que se dejó embaucar por Adolf Hitler. ¡Oye! Ok, también hablaremos de las razones que lo llevaron a tomar estas decisiones, pues como ya lo saben, en historia las cosas son mucho más complejas que una simple acusación, así que vayamos a ello. Chamberlain provenía de una familia de políticos conservadores muy influyente en Inglaterra. Tras hacer carrera en distintos rubros del gobierno, fue electo como primer ministro de Gran Bretaña en 1937. Se trataba de un hombre inteligente y carismático, con una gran confianza en sí mismo, en particular en sus dotes como orador y diplomático. No es de extrañar que se sintiera el hombre más apto para lidiar con los conflictos internacionales que Hitler andaba causando desde hace varios años. Y es que el ascenso del fascismo tenía a todos en Europa muy nerviosos. Nos tiene muy nerviosos. No olvidemos que los efectos de la Primera Guerra Mundial habían sido devastadores y las heridas estaban muy frescas. Por un lado, las crisis económicas tenían muy molestas a las poblaciones europeas, quienes consideraban a sus líderes como corruptos, frágiles y cobardes. El fascismo, como respuesta, prometía mano dura y soluciones inmediatas, al tiempo que inflamaba el nacionalismo y ofrecía chivos expiatorios en forma de los disidentes y las minorías. Por el otro lado, la mayoría de las naciones deseaban evitar una guerra, pues aún estaban debilitadas y cualquier conflicto podría arruinarlas por completo. Chamberlain era un fiel creyente de que se podían resolver todos los conflictos a través de la diplomacia, y estaba dispuesto a cualquier cosa para evitar una guerra. La política de Chamberlain fue conocida como de apaciguamiento, es decir, que en vez de guerrear e imponer, estaba dispuesta a conceder triunfos a los fascistas con tal de no escalar más las tensiones. Porque cuando a un niño violento y berrinchudo le das todo lo que quiere, te aseguras de que ya no llore y se comporte mejor. Psicología básica. Claro que esto no salió como se esperaba. En octubre de 1935, la Italia fascista de Mussolini invadió y se apoderó de Etiopía por la fuerza. La Liga de las Naciones apenas contraatacó con unas sanciones comerciales y Francia e Inglaterra, unidos en la política de apaciguamiento, decidieron hacerse de la vista gorda.
O sea, es Etiopía, no importa mucho, es un pequeño desliz. Seguro si les dejamos hacerlo, ya no querrán expandirse más. De hecho, el efecto fue el contrario. Oigan, si el baboso de Mussolini tiene permiso, yo también quiero. En 1937, Hitler declaró que para terminar la crisis alimentaria de su nación, bastaba con hacerse de Checoslovaquia, rica en campos de cultivo, particularmente de la región fronteriza de los Sudetes, que por ser de habla alemana y raíces germánicas, Hitler creía tener el derecho de apropiarse, y al año siguiente envió sus tropas sin dudarlo. A mí eso me parece muy justo. Y el resto de las naciones puso el grito en el cielo. Pues claro, no es como Etiopía, que a nadie le importa. Estamos Hitler hablando de tenía Europa, derecho de nuestras apropiarse. fronteras vecinas. Uno pensaría que la invasión de un país vecino a manos de un gobierno fascista haría que Inglaterra cambiara su postura frente a la guerra, pero no, había otras cosas que tomar en cuenta. Si bien hubo personajes que condenaron a Hitler y clamaban por ponerle un alto así fuera por la fuerza, como el caso de Winston Churchill, Chamberlain insistió en el apaciguamiento, en parte porque creía en el poder de la diplomacia y en parte porque había otras atenuantes. A veces se nos olvida esto, pero durante los años 30, Hitler gozaba de una alta aprobación entre los sectores conservadores de las naciones occidentales. En Inglaterra, la vieja aristocracia veía con buenos ojos las políticas severas de Hitler. La mayoría eran antisemitas y las ideas supremacistas y de preservación del linaje era del todo valioso para ellos. Basta recordar las visitas que Eduardo VIII hizo al Führer en los años 20. Preferimos no hablar sobre eso. Además, si bien Hitler era una amenaza, el gobierno británico confiaba que si al final cumplía su promesa de guerra e invasión, Alemania arremetería primero contra la Unión Soviética, pues los nazis eran abiertamente anticomunistas y un enfrentamiento entre soviéticos y fascistas era positivo para las democracias occidentales. Y claro que esto no se cumplió, ni siquiera sabían del pacto secreto que había entre Hitler y Stalin, pero eso ya se los contamos en otro video que pueden revisar en las etiquetas de acá arriba. El caso es que Chamberlain tenía más de una razón para seguir con el apaciguamiento, incluso ante una situación tan crítica como la de Checoslovaquia. Inglaterra y Francia decidieron que negar a Hitler los territorios solo lograrían provocarlo, que los tomaría de todos modos y en una de esas se envalentonaría para seguir sus ansias de conquista. Y sí, eso seguro iba a pasar, pero la alternativa al día de hoy también suena retorcida. Chamberlain se convenció que si Hitler se hacía de los Sudetes de Checoslovaquia, en efecto reduciría su crisis, y que entonces Alemania se calmaría y abandonaría todo intento de expansión y subversión contra las potencias occidentales. Así que ni tardo ni perezoso ofreció el trato a sus adversarios. Por cierto, ni Francia ni Inglaterra pidieron su opinión a Checoslovaquia, que consideró la movida como alta traición. Ahórrese sus groserías en checo, que no le entiendo ni me importa. Para cerrar el trato, Chamberlain, el presidente de Francia, Édouard Daladier, Hitler y su testigo, Benito Mussolini, se reunieron en 1938 en los llamados Acuerdos de Múnich, y que es probablemente la reunión más incómoda que haya habido en este planeta. En serio, solo ver las fotos da repelús. En la reunión, se aceptó la cesión inmediata de los Sudetes checos a Alemania, con la condición de que Hitler detuviera toda pretensión expansionista. El Führer aceptó, tras conseguir que además le perdonaran otras condiciones del Tratado de Versalles, al que ya de por sí ni acataba. Pero lo más incómodo es que todo el tiempo Chamberlain, con una gran sonrisa, seguro de sus encantos, intentó ganarse el favor de Hitler. Hermoso lugar este Múnich, muy wagneriano. Déjeme en paz, usted me desagrada. Supongo que es a esto a lo que llaman el seco sentido del humor germano. No, no es broma, usted me parece un hombrecillo patético y sin chiste. Vaya, pues usted a mí me cae muy bien.
Respeto su honestidad y seguro llegaremos a un acuerdo entre hombres. Yo a usted lo odio y la voy a engañar, ¿me escucha? Lo voy a acuchillar por la espalda y me aprovecharé de su tibieza. Por cierto, que a la moda su bigotillo. Chamberlain incluso se reunió en privado con Hitler y le insistió hasta que le firmó un papel sin validez oficial llamado la Declaración Anglo-Germana, donde Hitler reafirmaba la amistad entre ingleses y alemanes y prometía que nunca se iba a poner loquito en una guerra de expansión y supremacismo. Sí, ya, le firmo lo que sea, pero ya lárguese de mi casa. Chamberlain, eres un genio de la negociación. Y cuando Chamberlain volvió a Inglaterra, lo anunció con bombo y platillo, celebrando haber hecho amistad con Hitler y haber terminado para siempre la amenaza de la guerra. Esta mañana firmé este papel con Herr Hitler, donde se compromete a ser siempre bueno y ser siempre nuestro amigo. ¡Yupi! ¿No es esa una servilleta? Sí, pero es una servilleta del mismísimo Führer. ¡Yupi! Chamberlain fue recibido como un héroe y hasta escribió un libro sobre su supuesta hazaña diplomática. Genuinamente creía haber salvado el mundo. El único que parecía acusarlo por sus acciones era Churchill, que aunque era del mismo partido, consideraba un grave error haber cedido ante Hitler, pues solo lo alentarían a querer más. Esta fue una derrota total. Winston, por favor, disfruta de la vida. Los celos no te quedan muy bien. Y sí, Churchill era beligerante y su crítica a Chamberlain le servía para sus propias aspiraciones políticas, pero la historia muy pronto le dio la razón. Apenas unos meses después de los acuerdos de Múnich, en marzo de 1939, Hitler rompió el pacto e invadió el resto de Checoslovaquia, y para septiembre de ese mismo año marchó directo a Polonia, iniciando con la Segunda Guerra Mundial. ¡Segunda Guerra Forever! ¡Pero lo prometiste! Le dije que lo traicionaría desde el inicio, no sé qué esperaba. ¿Qué mundo es este cuando no puedes confiar ni siquiera en el Führer Adolf Hitler? Sin más remedio, Inglaterra entró a la guerra y la reputación de Chamberlain se fue al demonio. Al principio, intentó dirigir a la nación en la campaña, pero ya nadie creía en sus decisiones tímidas y pronto renunció. Fue reemplazado por su rival Winston Churchill. Su legado fue manchado y hasta el día de hoy se le recuerda negativamente como un líder crédulo, necio y cobarde, aunque para ser justos, nunca tuvimos su versión de la historia. Chamberlain murió meses después a causa de un agresivo cáncer y nunca tuvo oportunidad de defender sus acciones. Churchill se encargó, además, de culpabilizarlo por el inicio de la guerra, y al día de hoy se le sigue recordando como un líder débil y crédulo, incapaz de reconocer la catástrofe que se avecinaba. Actualmente, algunos historiadores le dan un poco más de crédito, diciendo que los meses que ganó con los tratados de Múnich permitieron a Inglaterra prepararse mejor para el conflicto, que su deseo por solucionar conflictos diplomáticamente era genuino y que el desenlace de Hitler tampoco era tan evidente en su momento. Sin embargo, la figura de Chamberlain continúa ensombrecida por sus malas decisiones. La historia de Chamberlain nos obliga a preguntarnos, ¿se puede razonar con los tiranos? ¿Hasta dónde es válida la negociación? ¿Y se puede reconocer una guerra por sus indicios y en todo caso prevenirla? Cuéntenos en los comentarios y también díganos cómo creen ustedes que debió haber actuado Chamberlain. Los leeremos con mucha atención. Si les gustó este video, recuerden que pueden apoyarnos dándole like, suscribiéndose, dejándonos un super gracias o uniéndose al sistema de membresías o de Patreon. Todo apoyo nos ayuda a continuar con este proyecto. Espero hayan disfrutado este video. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.